Los dejo con ellos. Presten atención. ¿Y esto? Ah, para sacármelo de ahí. Entendí. Bueno, buen día. Vamos a pasar una diapo. Ahí tienen los nombres de los profesores. Hoy estamos presentes acá para dar esta clase coral. Dos de las cátedras de matemática. Les cuento que son 4 cátedras que dictan matemática en la facultad. Nosotros somos la cátedra número 1 y la cátedra número 4. Los profesores, están compuestas esas cátedras por los titulares son quien les habla, Néstor Díaz, el ingeniero Marcelo Fileni, que no está presente, y además la profesora adjunta, que tampoco está presente, la arquitecta Toscano, y el profesor consulto de la facultad que se desempeña en nuestra cátedra, que era el antiguo profesor titular de la cátedra número 1, la eminencia del profesor Carlos Federico. Y de la cátedra 4 está presente la profesora titular, que es la ingeniera Estela Arrarás, y el otro titular es el ingeniero Julio Marañón Dileo, que hoy se encuentra ausente. Bueno, a medida que les vamos a ir contando los 3 que vamos a dar y después ahí arrancamos. Ustedes tienen hoy un material para trabajar sobre una ficha de Le Corbusier, que tiene que ver con las medidas del cuerpo y en el caso de ustedes con las actividades domésticas. Lo van a bajar o van a relacionar las medidas del cuerpo que plantea Le Corbusier a partir de un número que después ya vamos a ver, y dónde se ve reflejado en las actividades que desarrollamos en nuestras viviendas. Para saber eso, vamos a tener que saber previamente algunos conceptos que tienen que ver con nuestra asignatura matemática. El profesor Federico, que está acá, y ahí si no lo ven, les va a dar algunos conceptos que necesitan previamente para saber el modulor, pero que son eminentemente matemáticos. Y les va a hablar un poco de historia y demás. Y la profesora Arrarás les va a hacer un repaso de conceptos básicos que ustedes tendrían que saber de la escuela media. Digo, tendrían, seguramente que por ahí o no lo recuerdan o directamente no lo dieron. Entonces Estela les va a hacer un repaso o para explicarles o para hacerles recordar de qué se trataba. Bueno, Marañón Dileo, lo vamos a mostrar otra vez, a ver, que no está presente, pero acá está. Y vamos a empezar. Ustedes tienen una fichita que dice para el día de hoy, material actividad, y dice exactamente, registro de medidas de las posiciones corporales en distintas actividades domésticas. No, no van a venir a hacer ejercicio ni nada. Son las medidas del cuerpo, cómo se van a manifestar en ya sea actividades domésticas o en muebles que están dentro de su casa para realizar alguna actividad o para facilitar alguna actividad. Se van a encontrar con algunas sorpresas que una silla que la ven todos los días no es tan sencilla. Tuvo una ideación y que sale a partir de Le Corbusier. Le Corbusier ya vamos a verlo, no voy a entrar en detalle porque hoy me dijeron que ya hubo arquitectos que les explicaron algo sobre Le Corbusier. Y después va a tener la actividad una segunda parte que ustedes van a tener que hacer una propuesta a partir de esas actividades y esas medidas que van a tomar, pero que ya no entra en nuestro campo. O sea que la primera parte de la actividad de hoy sí tienen que saber sí o sí los conceptos que vamos a darles para poder encarar el trabajo. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver el concepto de razón, el concepto de proporción, el concepto de escala. Van a conocer un número que es phi, un número irracional. Van a saber un poquito de la proporción áurea, van a ver la sucesión de Fibonacci, el modulor de Le Corbusier y la apropiación del espacio por parte del hombre
a partir de un sistema de medidas que propone Le Corbusier. Y vamos a ver algunas actividades si tenemos tiempo. Ahora van a ver y escuchar un video para que se despabilen, todavía que veo algunos ojitos chinitos por ahí. Así que miren esto. Bueno, este videíto es una manera de introducción de lo que vamos a ver. Todas las imágenes que por ahí les resultaron no conocidas o poco conocidas, vamos a tratar de desarrollarlas ahora a continuación. Y ahora vamos a ver 2 o 3 diapos que tienen que ver con los trabajos que hicieron estudiantes que recién ingresaban en otros años anteriores sobre tratando este tema. Acá vemos cómo van trabajando en 3D sobre maquetas que tienen que ver con la modulación a partir del número phi. Acá están trabajando en 2D con grillas y módulos también a partir de phi. Acá está una señorita con las medidas de su cuerpo, tomando medidas, seguramente que lo van a hacer. Y acá están haciendo unos carteles que, si ven los dibujitos que están en blanco sobre el papel madera, tienen que ver justamente con la apropiación del espacio por parte del hombre a partir del modulor. Y esto es en unas visitas que hacían en años anteriores a la Casa Curuchet. Espero que sepan dónde está la Casa Curuchet. La Casa Curuchet es una obra de Le Corbusier que tenemos la bendición de ser la única vivienda construida en Sudamérica diseñada por Le Corbusier. Y está acá en La Plata, al ladito del Paseo del Bosque. Si ustedes se paran en la avenida 53 entre 1 y 2, la van a ver de frente. Y acá están estos estudiantes dentro de la casa, y ahí no es que estén haciendo chau, sino que están tomando con su cuerpo las medidas del cielo raso. Recuerden esta diapositiva, que después vamos a volver sobre esto cuando demos el modulor. Bueno, ahora le doy el pase a Estela, que les va a hacer un repaso del nivel medio. Bueno, buenos días. Como dijo Néstor, yo soy Estela Raraz, soy la responsable del taller de la cátedra número 4 de matemática, junto con Julio Marañón, que bueno, hoy él no está, estoy yo en representación de los dos, ¿sí? Vamos a repasar algunos conceptos que ustedes ya los tienen que conocer, o por lo menos tal vez los conocen, pero no los recuerdan. ¿Qué es una razón? Vamos a decir que una razón es el cociente entre dos números o dos cantidades que se pueden comparar. Y ese cociente tiene que estar expresado como una fracción, ¿sí? El número, por ejemplo, la fracción A sobre B. Fracciones todos se acuerdan, ¿no es cierto? Eso no es nada nuevo. El numerador, el numerito que está arriba, digamos, de la fracción, recibe el nombre de numerador, y en la razón
recibe el nombre de antecedente. El numerito que está dividiendo es el denominador y recibe el nombre de consecuente, ¿sí? Cuando, por ejemplo, nosotros podemos tener, casi me caí, pensé que me podía apoyar. Por ejemplo, nosotros podemos tener la razón 1/4 y la razón 2/8, ¿sí? Esas dos razones, ¿se acuerdan cómo se simplificaban en una fracción? ¿Se acuerdan lo que era simplificar? ¿Qué era simplificar? Buscamos un número que es divisor de los dos y dividimos tanto el antecedente como el consecuente por ese número, que es divisor de los dos, ¿sí? Si nosotros acá simplificaríamos, el 2 lo simplificamos con el 8 y nos queda 1/4. O sea que podemos decir que la razón 1/4 y la razón 2/8 son razones equivalentes. Cuando dos razones son equivalentes, forman lo que llamamos una proporción, ¿sí? ¿Y cómo se lee? Ya no leemos 1/4 y 2/8, leemos 1 es a 4, como 2 es a 8. ¿Se acuerdan de eso? En el colegio secundario lo veíamos, ¿sí? Muy bien, hay una que me dice que sí, ella fue y estuvo en la clase ese día que le enseñaron esto. ¿Está? Bueno, entonces, hay una propiedad en las proporciones que es muy utilizada. El numerador y el numerador, perdón, de la primera razón y el denominador de la segunda razón reciben el nombre de extremos, y el numerador de la segunda razón y el denominador de la primera reciben el nombre de medios. Y en toda proporción hay una propiedad que dice que el producto de los extremos, acá sería 3 por 14, si ustedes agarran la calculadora y hacen 3 por 14, van a ver que les da 42. Y si hacemos el producto de los medios, que es 6 por 7 o 7 por 6, eso saben que es indistinto, ¿no es cierto? Cuando multiplican, también nos da 42, ¿sí? Bueno, acá tenemos otro ejemplo de proporción. 3 es a 4, como 15 es a 20. Si hacemos 3 por 20, nos da 60. Y si hacemos 15 por 4, también nos da 60. Esa es una propiedad importante de las proporciones, ¿sí? Y a ver, ¿para qué nos van a servir las proporciones? Para ver escala. ¿Escala en el colegio secundario vieron? No, nunca. ¿Y acá estuvieron viendo algo de escala? No, todavía no. Bien, entonces, vamos a decir que la escala es la relación de proporción entre las dimensiones reales de un objeto y las del dibujo que lo representa, ¿sí? O sea, ustedes, si tenemos que representar una casa, por las dimensiones que tiene una casa, no la podemos dibujar en un papel, necesitaríamos un papel enorme, pero si esa casa la dibujamos en un papel A4, oficio, A3, no importa, ¿sí? Entonces, para eso justamente es lo que utilizamos la escala. El dibujo tiene que ser representativo de lo que yo tengo construido o de lo que voy a construir, ¿sí? No puedo hacer un dibujito así nomás y le pongo 2 centímetros y después resulta que tiene que tener, no sé, 10 metros eso en la realidad, ¿sí? Entonces, la escala la vamos a llamar con E y va a ser la razón entre la dimensión del dibujo y la dimensión del objeto, ¿sí? Por ejemplo, si una escala nos indica una proporción, esto se lee 1 en 50.
¿Alguna vez leyeron escalas? No. Es que lo que pasa es que cuando ahora uno viaja va con el GPS, no va más con el mapa o con el plano, ¿sí? Pero si alguna vez se pusieron a mirar un mapa o un plano, van a ver que en un costadito, arriba o abajo, hay una escala. Hay unos numeritos, por ejemplo, 1 en 50 o 1 en 100 o 1 en 1000, ¿sí? Esos numeritos, ¿qué significan? Que 1 centímetro del dibujo representa 50 centímetros en la realidad. Eso es lo que es una escala, ¿sí? Entonces, podemos tener varios tipos de escalas. Podemos tener una escala natural, que es una escala 1 en 1. 1 centímetro del dibujo nos representa 1 centímetro de la realidad, ¿sí? Podemos tener una escala de ampliación. ¿Cuándo vamos a usar una escala de ampliación, por ejemplo? Cuando tengamos un objeto que es chiquitito y lo queremos dibujar más grande, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podríamos tener una escala 2 en 1. Ustedes lo van a utilizar en arquitectura, en los detalles. Cuando tengan que hacer un detalle constructivo, no les va a alcanzar trabajar con la escala que vienen trabajando porque es muy chiquito. Para comprender ese detalle, en detalle, van a ampliar el dibujo, entonces van a ampliar la escala. ¿Sí? Perdón, hay muchos que yo veo, no sé qué están haciendo, pero creo que están sacando fotos. Muchos. Esto les va a quedar subido a ustedes después, lo van a poder ver cuando quieran. Saquen fotos, no hay problema. Pero a lo que me refiero, que no se preocupen si no les sale bien, porque veo que por allá atrás también, y por ahí, no sé, deben tener unos celulares repotentes para que puedan sacar la foto hasta acá. Pero esto les va a quedar subido a ustedes, así que después lo van a poder ver, no se preocupen, ¿sí? Entonces, decíamos, una escala de ampliación podría ser, por ejemplo, 2 en 1. 2 centímetros del dibujo representa 1 centímetro de la realidad, del objeto real. O podríamos tener escalas de reducción. Eso cuando el objeto es muy grande y lo queremos dibujar más chiquito. Entonces, por ejemplo, tendríamos una escala 1 en 2. 1 centímetro del dibujo, 2 centímetros del objeto real, ¿sí? Y ahora sí, por último, vamos a dejar una actividad para que se entretengan el fin de semana, ¿sí? Claro, si no se aburren, están acostumbrados a venir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes a clase, sábado no tienen nada para hacer, se aburren. Entonces, a ver, es una actividad sencilla para que aprendan, para que trabajen un poquito con escalas, nada más. Por ejemplo, queremos dibujar en planta nuestra casa a escala 1 en 60. Una pared del comedor mide 4,5 metros. ¿Cuántos centímetros deberé dibujar? O sea, ¿cuántos centímetros medirá en el plano? O sea, en el dibujo. Eso es una actividad, ¿sí? Después, un informático tiene que hacer el dibujo de un microchip a escala 10 en 1. Esa es una escala de ampliación, ¿sí? Si un lado del microchip mide 5 milímetros, ¿cuánto medirá la línea que tiene que dibujar? O sea, bueno, es para que trabajen un poquito con escala. Y por último, les vamos a recomendar que miren un video en YouTube sobre el mundo de las matemáticas, reducir a escala, ¿sí? Ahí está el link para que lo puedan ver. Y se explica el uso de escalas a partir del edificio One Canada Square de Londres. Es una obra de un arquitecto argentino, César Pelli, ¿sí? Ya lo habrán escuchado nombrar a César Pelli. No. Hace poquito que falleció. Bueno, pero hay obras por todos lados, o sea, es contemporáneo, digamos. ¿Mm? Claro. Y entonces ahora le vamos a dar el pase al profesor Federico. Buen día. Primero les voy a hacer una pregunta.
¿Cuánto es 5 dividido 0? ¿Cuánto? ¿Por acá? ¿Cuánto da 5 dividido 0? Alguien dijo 0 por ahí. ¿Sí? Si ustedes toman la calculadora y ponen 5 dividido 0, la calculadora va a poner una letra E, que no voy a dar un sinónimo de lo que sería esa E, que sería tonto. ¿Se imaginan lo que es la E, no? O sea, en matemática, dividir por 0 está prohibido. No se puede. Entonces vamos a recordar rápidamente los números. Ustedes los primeros números que conocieron fueron los números naturales. Esos números que ustedes podían contar con los dedos de la mano, 1, 2, 3, etcétera, etcétera, un conjunto infinito. Esos fueron los primeros números que vieron. Con esos números ustedes podían sumar, podían multiplicar, pero había cuentas que no podían hacer. Por ejemplo, restar, porque si hacían 5 menos 6, no les daba un número natural. 5 menos 6 es menos 1. Sí, 5 menos 6 es menos 1. Entonces se amplía el conjunto de los números, aparece el 0 y aparecen los números negativos. Y así tenemos los números enteros. Con los números enteros ahora podían sumar, podían multiplicar, podían restar, pero había una cuenta que no la podían hacer siempre, que era dividir. Porque si yo hacía 5 dividido 3, no tenía ni un número natural ni un número entero. Y entonces aparecen las fracciones. Y aquí paro. Acá tenemos los números racionales. Paro en esto, entonces recordemos cuándo un número es racional. Un número es racional cuando yo lo puedo escribir como el cociente entre dos números enteros. Por ejemplo, el número 4. El número 4 es un número natural. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Lo cuento. Es un número entero también. Y también es un número racional, porque yo lo puedo escribir como el cociente entre dos enteros. Fíjense, 8 dividido 2, ¿qué me da? 4. 16 dividido 4, ¿qué me da? 4. Y así tengo infinitas formas de escribir el número 4. 0,1 es un número racional. Lo puedo escribir como un décimo. Pero hay números que no los puedo escribir como una fracción. Y a esos números se los conoce con el nombre de números irracionales. Tienen una característica fundamental, es que la parte decimal tiene infinitas cifras que no se repiten. Ustedes en la escuela primaria tuvieron un primer encuentro con un número irracional, aquel número que la maestra les decía, pongan 3,14 y redondeen. ¿Cuál era ese número? ¿Cuál? Pi. Bien, ese fue el primer número irracional que conocieron. Entonces, hoy nosotros queremos saber cuándo aparecen por primera vez los números irracionales en nuestro mundo latino. Entonces viajamos en el tiempo, nos vamos a Grecia, 500 años antes de Cristo, y nos vamos a encontrar con un grupo llamado los pitagóricos. Los pitagóricos era una secta creada por Pitágoras, que era del grupo comunal y secreto. ¿Qué quiero decir comunal? Que trabajaban en comunidad. Es decir, los descubrimientos no tenían autor. Además, estaba formada por filósofos, matemáticos, músicos, astrónomos, astrólogos, y se identificaban
entre ellos porque tenían grabada en la palma de su mano una estrella de 5 puntas. Esa estrella de 5 puntas surge de trazar las diagonales de un pentágono regular. A ese símbolo se lo llama pentagrama y significaba salud. Para los pitagóricos, el número era fundamental. El número tenía un carácter sagrado y mediante él todo se podía medir. Escuchen bien, todo se podía medir. La próxima. Sí. Entre estos señores, entre los pitagóricos, había uno que se llamaba Hipaso de Metaponto. Y ahora viene la leyenda. Cuando yo digo leyenda, la leyenda la cuenta alguien. El que lo cuenta, el relator, siempre lo cuenta de una manera distinta. Sabiendo lo que va a contar, siempre agrega algo. Yo el año pasado lo conté de una manera, este año lo cuento de otra, el año que viene lo contaré de otra. Siempre diciendo lo que tengo que decir, pero le agrego un montón de cosas, qué sé yo. A ver qué digo hoy. Estaba Hipaso de Metaponto, sentado a la tarde. El año pasado dije que era la mañana, hoy va a la tarde. Mirando el Egeo. Estaba aburrido, el televisor no andaba, no podía ver Gran Hermano. Entonces, ¿qué hace el tipo? Se mira la mano. Al mirarse la mano, se ve la estrella de 5 puntas. Dice, ¿qué puedo hacer con esto? Agarra y une los vértices y obtiene el pentágono regular. Entonces estaba tan aburrido ahí que hacía y dice, a ver qué hago. Tomo la medida del lado del pentágono y la diagonal y hago ese cociente. Hizo eso y le aparece 1,61 y sale la miércoles. Esto no es un número racional. Sale disparando y se lo cuenta al grupo. Dice, miren, me pasa esto. Dice, no, eso hay que ocultarlo. Dice. ¿Por qué? Porque escapa a la razón. Si todo se podía medir con este número que tenía 1, 6, 1, 8, o sea, de ahí lo de irracional. Por lo tanto, no lo podemos contar. Pero era un chusma terrible y lo cuenta. Entonces, dicen algunos que lo ahorcaron, otros dicen que lo tiraron al Egeo. Hoy digo que le dieron una patada y lo mataron, qué sé yo. Lo mataron. Y así aparecen los números irracionales. Ojo, en nuestro mundo latino, porque se sabe que este número ya era conocido en otras civilizaciones como los asirios. A este número se lo conoce con el nombre de número de oro, nombre puesto en el Renacimiento por Leonardo da Vinci y se lo denota con la letra Fi griega en honor a Fidias, escultor que lo usa en sus diseños, por ejemplo en el Partenón. La primera definición del número de oro surge 200 años después, es decir, 300 años antes de Cristo. ¿Con quién? Con Euclides. ¿Quién es Euclides? Euclides es el creador de la geometría euclidiana. Esa geometría que ustedes padecieron en el colegio secundario y que sin embargo la tienen que saber porque un arquitecto necesita de geometría. Y en la proposición 30 del libro sexto presenta una proporción muy famosa que es la siguiente. Dice Euclides, tengo un segmento y lo voy a dividir en dos partes, una parte mayor y una parte menor. Entonces toma la medida de la parte mayor, toma la medida de la parte menor y hace la siguiente proporción.
Dice, la medida del total es a la medida de la parte mayor, como la medida de la parte mayor es a la medida de la parte menor. Y curiosamente, el resultado de esa proporción es el número de oro. A esta proporción, que es sinónimo de belleza en cuanto a armonía, en cuanto a orden, se la conoce con el nombre de divina proporción, nombre puesto en el Renacimiento por Fray Luca Pacioli. Esta proporción fue muy usada en la antigüedad y en el Renacimiento por pintores, escultores y arquitectos, y se da en 1, 2 y 3 dimensiones. Bueno, ahora vamos a ver muy rapidito dónde se da esta proporción que les contó el profesor Federico. Entonces, arranquemos a ver, yo no tengo la pantalla, así que tengo que mirar acá, por la escultura y la arquitectura en la antigüedad y en el Renacimiento. Acá ven Phi, el número de oro, presente en la escultura. Los griegos, todas las esculturas clásicas que conocemos a través de los romanos, de las copias romanas, si hacemos el relevamiento y medimos, van a estar en esta proporción. Como dijo Carlos recién, el Partenón, que es la figura que está allá arriba, siglo V antes de Cristo, en Atenas, en el Acrópolis, está totalmente diseñada a partir del número Phi. Y debajo tenemos una pintura que los trazados reguladores también están en base a Phi. ¿Queda solamente en estas obras que son del hombre? No. Phi también aparece en la naturaleza como algo todavía que no podemos entender porque no sabemos por qué utilizó el Creador Supremo este número. Así que vamos a ver algunos ejemplos. A ver, me parece que me pasé uno. No, con el más. Sí. En el mundo vegetal, lo más común que vemos. Por ahí ustedes no se detuvieron o no sepan, pero de ahora van a mirar las flores y algunos tipos de verduras con otros ojos. Algunas flores, la configuración de los pétalos, por ejemplo, están en base al número Phi, dado por una espiral, que hoy no vamos a ver, pero en las cursadas sí, la espiral áurea, sí que es el dibujo ese que está en negro ahí. Y otra cosa para remarcar, por ejemplo, en el dibujo de abajo, que está en negro, hay una rama de una planta y hojas. Todos los árboles, todas las plantas, para que el sol les dé en forma pareja y entonces el crecimiento sea propicio, están en una distribución phi a partir de la espiral áurea. Si yo tengo un palo que es la rama y todas las hojitas me salen acá, una le va a dar sombra a la otra, se van a tapar en la época del crecimiento y seguramente no van a nacer. Como la naturaleza es sabia, las fue poniendo en forma espiralada las hojas y los rayos de sol entran en forma uniforme en toda la planta. Seguimos en el mundo vegetal, en este caso para algunas flores y frutos. Por ejemplo, vemos el girasol, la morfología del centro del girasol está en base a la espiral áurea, eso es fácil de comprobar, todos lo hemos notado y a lo mejor no sabíamos qué era. Y por ejemplo, las piñas que encontramos tiradas si vamos a caminar por un bosque también están en base a Phi. Y hay infinidad de flores. Cada día que paso y voy mirando encuentro más flores que tienen estructura pentagonal. Ya van a ver que la figura asociada, la figura geométrica o el polígono regular asociado a esta proporción es el pentágono regular. Hoy no lo vamos a ver, pero en la cursada sí. En el mundo animal, bueno, acá vemos en pájaros e insectos y hay algunos del mundo marino. Muchísimos animales, si hacemos el relevamiento de sus cuerpos, de sus medidas, va a aparecer el número Phi. Allá hay un periquito y con unas puntitas que son como unos ganchitos,
Eso es un compás que se llama compás áureo, que lo que va a medir es una parte mayor y una parte menor. Ustedes abren el compás y son 3 patas y le va a dar un segmento más grande y el otro un poquito más chiquito. Saben que esos 2 segmentos están en proporción áurea, así que ahí están midiendo las partes del pajarito este y está en proporción áurea. Las abejas, el caracol, hay un caracol famosísimo, el Nautilus, que está en proporción áurea. Y bueno, estábamos en el mundo animal. ¿Qué mejor animal que el hombre? El hombre racional o el animal de la cultura, también está presente la proporción áurea. Y en el cuerpo total, lo voy a hacer con mi persona. Si yo me midiera desde los pies hasta la cabeza, tendría una medida que es el total. Y para comprobar la proporción, hacen falta otras 2 medidas que Carlos les dijo. De los pies hasta el ombligo, que lo correcto es decir plexo solar, que está el plexo por dentro del ombligo, por la parte interior, hasta acá tengo la parte mayor. Y desde este punto hasta la cabeza tengo la parte menor. Si yo divido la parte mayor dividido la parte menor y me llega a dar phi, entonces diré que estoy en proporción áurea. ¿Sí? ¿Queda acá solamente la presencia de phi en el cuerpo humano? No. Por ejemplo, en la misma altura, si yo agarro la parte mayor, que era de los pies hasta el plexo solar o ombligo, la puedo a su vez dividir en 2 partes. Desde los pies hasta la rodilla tengo la parte menor y desde la rodilla hasta el plexo solar tengo la parte mayor. Hago el cociente, si me da phi, mis piernas están en proporción áurea. Lo mismo podría ser con la parte menor según el dibujo. Desde acá hasta la cabeza, hasta donde arranca la cabeza, el mentón y después la parte menor hasta la cabeza. Bueno, ¿queda acá? No, no queda acá. No voy a explicar en detalle por el tiempo. Pero miren, la cabeza, a su vez, la puedo dividir en una parte mayor y en una parte menor. Sigo. Las orejas, la disposición de la morfología de la oreja está en relación phi a partir de la espiral áurea. Las extremidades, el brazo, tengo 2 partes, una parte mayor y una parte menor. Si hago el cociente les va a dar phi. La mano, los dedos de la mano, los pies. ¿Termina acá? No. Si nos vamos a otra escala, en los fenómenos meteorológicos, los huracanes, que son el fenómeno más peligroso que hay sobre la Tierra, cuando el aire caliente se eleva en forma espiralada y esa forma espiralada responde a la espiral áurea. Y allá tenemos otro huracán distinto. A ver, sigamos. Dentro del universo, esto es conocido ya, las galaxias, hay muchísimas galaxias que tienen en forma de espiral áurea, o sea, está presente esta proporción. Todo lo que vimos ahora, lo último, podríamos decir que phi es el número de la creación. Llámelo como quiera, Dios, ser supremo, el divino creador, o lo que sea según la religión o la no creencia o creencia que tengan. Obviamente que sobre esta teoría se ha escrito mucho y hay detractores y hay muchísima gente a favor. Entonces nosotros, para que formen una opinión a partir de una lectura, lean El número de la creación, un análisis crítico de algunas afirmaciones sobre la sección áurea. Lo encuentran en Nexo 21. Si esto ustedes, el autor es Oyuelas, si esto lo googlean, van a encontrar el artículo que está en PDF y es muy interesante para leerlo. Y ustedes sabrán que cuando cursen y veamos todos estos conceptos en detalle, no lo van a poder creer, porque podemos seguir. Yo me parece que me salteé algún detalle, pero no sé si vale la pena. Los dientes, el ancho de los dientes, la sucesión de un diente a otro, si dividen, están en proporción áurea. Y me detengo porque hay otros cuerpos, otras partes del cuerpo que también están en proporción áurea.
Y acá le doy el pase a Carlos para que siga. Yo me medí, no estoy en divina proporción ni por broma. Yo puse la parte mayor del ombligo, no me dio 1,6 ni por demonio. Si cursan con nosotros van a ver que hay otras proporciones. Yo me puse contento porque cuando me medí de acá, acá y de acá, acá, hice el cociente y me dio 1,3. Nada que ver con la divina proporción. Pero estoy en una proporción que se llama proporción cordobesa. Y dije, bueno, por lo menos estoy en una proporción. Lo van a ver. Esa proporción se llama proporción cordobesa, cordobesa con respecto a la ciudad de Córdoba en España. Bien, estábamos hablando del número phi. El número phi pierde vigencia después en el tiempo y aparece recién en la Edad Media en Italia. El más grande matemático latino se llamó Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci. Había nacido en Pisa, el padre se separa de la madre, se va a la ciudad de Bugía y cuando Leonardo cumple 12 años, el padre lo llama para que lo ayude. El padre era comerciante. Entonces va, lo ayuda y se enamora de las matemáticas. El padre le pone un profesor árabe y se transforma en un gran matemático. Y escribe un libro llamado el Libra Bacci o Libro del Ábaco. Y ahí presenta un problema que a lo mejor ustedes alguna vez lo escucharon, que es el problema de los conejos. Y dice ese problema más o menos así. Supongamos que tenemos un par de conejos, macho y hembra, que son capaces de reproducirse a partir del segundo mes, de tal manera que tienen otra pareja de conejos, macho y hembra, que también son capaces de reproducirse a partir del segundo mes, y él dice, si no se mueren durante un año, ¿cuántas parejas de conejos tendré? Próxima. Los conejos, primeros, no se pueden reproducir, sino que se reproducen a partir del segundo año. ¿Qué? El segundo mes, perdón. Acá están los hijitos. Pero estos les siguen y tienen otro. Los hijos no se pueden reproducir, sino a partir del segundo mes. Y acá se reproducen, que ya son los nietos de esto. Entonces empiezo a contar. Y así siguen reproduciéndose sin morirse durante un año. Entonces cuento. 1, 1, 2, 3, 5, y así siguiendo. Fíjense, tengo una sucesión. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Sigo, sigo, sigo. Fíjense lo curioso. Cada término distinto del primero es igual a la suma de los dos anteriores. Miren, 1 más 1, 2. 2 más 3, 5. 5 más 3, 8. 8 más 5, 13. Próxima. Pero lo más curioso es que si yo divido un término por el anterior, vuelve atrás. Fíjense. 1 dividido 1 me da 1. 2 dividido 1 me da 2. 3 dividido 2 me da 1,5. Y miren ahora. 8 dividido 5. 1,6. Y sigo, seguí. La próxima. Y sigo. Y cuanto más términos tomo, más se acerca al número de oro. Nuevamente aparece este número, muy usado ahora, que Néstor se los va a explicar en la clase de hoy. Bueno, hasta aquí
son los conceptos básicos, contados muy por arriba dado el tiempo, para que ustedes puedan entender el modulor y trabajar hoy con las medidas del cuerpo humano y sus hogares o algunos artefactos dentro de la casa. Entonces ahora arrancamos con el modulor. Este señor es una foto ya de grande del arquitecto Charles-Édouard Généré-Gris, más conocido como Le Corbusier. Es de origen suizo, nacionalizado francés, y es uno de los padres de la arquitectura moderna o racionalista. Muy importante en la ciudad de La Plata, dado que tenemos la Casa Curuchet, diseño de él. Esta es la Casa Curuchet, es el frente, es una vivienda que además cumplía las funciones de consultorio médico. Se construyó entre 1949 y 1953. Le Corbusier nunca vino a verla en su fase constructiva, sino que la dirigió Amancio William, otro arquitecto que era argentino, y este es el resultado que para mí es una obra de arte. Y la ponemos porque es importante, porque crean o no en la vasta obra de arquitectura, la primer obra que Le Corbusier utiliza el modulor, está la disputa entre que sea la Casa Curuchet y un conjunto de viviendas en Francia, en Marsella, la unidad habitacional de Marsella. En realidad, después se los digo ahora para ir adelantando, en la unidad habitacional de Marsella, Le Corbusier iba escribiendo el modulor y a su vez iba experimentando en Marsella. Cuando el modulor ya estaba terminado, afiatado, la primera obra donde va a volcar todas las medidas que van a ver en el modulor o que vamos a ver ahora, aparecen acá en nuestra casa Curuchet. Y este es el famoso modulor que tienen que ver ustedes hoy. Esto es la tapa de la primera edición del modulor y se hizo entre el año 1942 y el 48, le llevó su tiempo. ¿Por qué la hizo Le Corbusier? Le Corbusier tenía en mente unas cuantas ideas que no se las voy a contar porque son varias las ideas que después tendríamos que encadenar para entender cómo surgió el modulor. En la cursada se las cuento, pero básicamente el modulor es un ensayo. Ahora les voy a decir qué es un ensayo. ¿Alguien sabe qué es un ensayo? Del colegio secundario lo tienen que haber visto. Es una obra literaria, un escrito, que puede ir avanzando en su proceso de escritura y puede ir retrocediendo según el autor cambie de ideas o se vaya dando cuenta de algún error o le vayan aportando alguna idea extra. Entonces se va a ir modificando y uno va a estar terminada hasta el último día que diga fin. ¿Sí? Eso le pasó al escrito de Le Corbusier. Se fue modificando. Obviamente que no les voy a contar todo el proceso del modulor, vamos a hablar sobre la última partecita. ¿Y qué es el modulor? En el modulor crea Le Corbusier un sistema de medidas basadas en magnitudes que tienen que ver con el cuerpo humano, ¿sí? Y el diseño, ya sea arquitectónico u otro, porque Le Corbusier, entre tantas cosas que hizo, no era solamente arquitecto, hacía objetos de diseño industrial, donde también está volcado el modulor, por ejemplo. Y además une la arquitectura con un sistema de medidas que está basado en el número phi y en el cuerpo humano. Esa es la importancia del modulor. En la cursada yo les voy a contar mi experiencia y antes si enseñaban en la facultad el modulor o no. Ahora no. ¿Cómo conforma el modulor? Bueno, como les dije, era un ensayo que no arrancó por lo que hoy les voy a contar, sino que arrancó por considerar al hombre francés medio cuya altura establece en 1,75 m.
Después de hacer muchos cálculos, de hacer esto, de hacer el otro, se da cuenta que no le cierra y hace agua por todos lados. Dice la leyenda que mirando una película se da cuenta que estaba mal y entonces cambia y lo desecha al hombre francés y busca un hombre más alto, más grandote, el hombre anglosajón, de 1,83 m. Es exactamente mi medida, que es mucho más alto, y el hombre francés, por ser latino, es un poquito más bajo y ahí no daría. Por eso, Carlos no está en proporción áurea. Está en proporción cordobesa, que es latina del sur de España. Yo estoy en proporción áurea. No tiene nada que ver ni con la felicidad, ni con la hermosura, ni nada. Cuando hablamos de proporción, hay autores que suelen confundirse, o la gente común que mira sobre todo un cuadro, que ¿y es hermoso porque está en proporción? No. Una obra de arquitectura está en proporción áurea, ¿es mejor que otra? No. Tienen que tener bien claro que el concepto de proporción tiene que ver con el concepto de belleza, entre comillas, que tenían los griegos, que se refería a armonía, ¿sí? A que las partes estén en armonía proporcionadas, no en belleza. Entonces, retomemos acá. ¿Qué plantea? Plantea establecer un sistema de medidas a partir de una medida. ¿Cuál medida? 1,83 m o 183 centímetros, que está ahí. Además, todos estos términos tienen correspondencia en pulgada, porque esa es la gran ventaja para que después la puedan trabajar en el continente europeo, donde estaba el sistema métrico decimal, o, por ejemplo, en Inglaterra, donde estaba el sistema anglosajón de pulgadas, yardas y demás. Entonces, vamos a ir acá al pizarrón. ¿Cómo empiezo a plantear esta sucesión? Después en la cursada van a ver bien la diferencia entre sucesión y serie. Sucesión es la palabra correcta que habría que decir. Sucesión de números. Le Corbusier, como no tenía formación matemática aparente o académica, la llamó serie, pero estrictamente no son series. Ahora las vamos a llamar una sucesión, voy a decir, de números que llama serie roja y otra sucesión de números que llama él serie azul. Con 1,83 m o 183 sin unidad, voy a buscar otro número para tener dos números que al dividirlo formen una razón y pueda comprobar que esté en proporción áurea, es decir, que el resultado me dé 1,618. ¿Cómo hago? Bueno, es muy fácil. 183 lo divido por el término que estoy buscando, que es el anterior, y me tiene que dar, ¿qué? 1,618, ¿sí? De hecho, despejo el término, hago 183 dividido 1,618 y me va a dar 113. Y miren, 113 le salió bien todo el razonamiento que tenía Le Corbusier. No es cualquier número. Resulta que si yo me mido de los pies hasta el ombligo o el plexo solar, y a mí me da justito, porque tengo 183, me da 113, es decir, la medida de la parte mayor. Si yo me mido 113, ¿cuánto tengo que tener la parte menor, chicos? Tiene que estar así, esto es una cuenta de almacenero. ¿Qué tendría que hacer? 183, ¿qué? Menos 113. ¿Y cuánto da? ¿Cuánto? No escucho porque soy sordo. 70. Bueno, 70, sí, o sea que de acá a acá yo tengo 70. Si divido 113 dividido 70, o casualidad que me da el número phi, 1,618. Entonces, miren, estoy ya relacionando mi altura, la altura de un hombre, con el número phi, que era el objetivo que buscaba. ¿Eso me basta para hacer un sistema de medidas? Desde ya que no. Pero ustedes ya saben la mecánica. Es agarrar un término, dividirlo por 1,618 y sacar el término que le antecede. Entonces, ahora trabajamos con el 113. 113
dividido 1.618 me da 70. 70 dividido 1.618 me da 43. 43 dividido 1.618 me da 27. La serie roja, si la ordeno, está compuesta por los términos 27, 43, 70, 113 y 183. ¿Es la única forma que la puedo sacar? Recién hicimos otra operación que no era la división, cuando yo les pregunté. Lo pueden hacer también por resta, ¿sí? Y les va a dar igual. Dice, bueno, ya tengo la serie roja. ¿Me alcanzan esos números? No, son poquitos. Si yo tengo que hacer una vivienda, que es lo más sencillo, van a intervenir un montón de medidas más. Recuerden que el objetivo es que las partes constitutivas de la vivienda estén relacionadas entre sí y el todo. A eso que les recuerda, partes entre sí y el todo. A lo que les explicó Carlos hoy en la división de un segmento en extrema y media razón donde había 3 magnitudes. El total, la parte mayor y la parte menor. Entonces dice, bueno, vamos a construir la serie azul, otra más. ¿Por dónde arranco? Hoy arranqué por la altura. ¿Y ahora de dónde saco otro número significativo para el cuerpo humano que sea el pie de una nueva sucesión? Entonces dice, bueno, muy fácil. Voy a levantar la mano, como si estuviera haciendo chao, saludando al tren que se va. Dedo medio levantado y tomo esa medida desde el medio, desde la punta del dedo medio hasta los pies. ¿Qué voy a tener? 226 centímetros. ¿Sí? De ahí arranco. Y ahora hago lo mismo, el mismo mecanismo. 226 dividido 1.618, que voy a tener 1.397. Acá lo hice adrede, trabajar con decimales y no redondeado acá, para que les quede claro que yo estoy trabajando con un número irracional, estoy dividiendo siempre por 1.618, por lo tanto no voy a tener un número enterito, me van a dar decimales. Le Corbusier a veces la acierta y a veces no, pero en el final, cuando construye la serie, va a poner números enteros para que le den en la suma o en la resta. Por eso que lo hice a propósito. Y así hago, 139 dividido 11618 me da 86.3, o sea 86. Sigo dividiendo y voy a tener al final estos términos de la serie azul. 7.8, 26.6, 20.3, 32.9, 53.3, 86.3, y sigo. Que ustedes lo pueden redondear, que seguramente lo van a encontrar así, redondeadito. Ahora les pregunto, esto es un sistema de medidas que a lo mejor no les alcanza si yo estoy trabajando en otra escala, y acá viene lo que les explicó hoy Estela. Si yo estoy trabajando en una escala urbana o regional, no es lo mismo que estar trabajando en una escala de diseño arquitectónico, donde las medidas y las magnitudes van a ser mayores. Entonces, estos términos no me van a alcanzar. Le Corbusier fue piola y lo sabía. Entonces, presenta esta serie, pero dice que esta serie se puede agrandar o se puede achicar. Entonces, pregunto, llegamos hasta el término 226, ¿sí? ¿Cómo lo agrando si no me alcanza? ¿Cómo lo agrando? Para buscar otro término más grande que el 226. Y cumpla con que tiene que ver con phi y demás. Clic, clic. ¿Qué hago? Recuerden que yo les dije que se podía utilizar. ¿Nosotros qué hacíamos? Dividíamos por phi para sacar el término anterior, ¿sí? Si yo divido 43 dividido phi me da 27. 70 dividido 43 me da 27. 113 dividido 70 me da 43. Si yo hago al revés y quiero sacar el 70, ¿qué puedo hacer? 43 multiplicado por 1,6 también me da 70. O directamente sumo estos dos y me da 70.
Entonces, para obtener un número más acá, o sumo los dos últimos, o ¿qué hago? O multiplico el último, 226, multiplico ahora, porque estoy agrandando, por 1.6 y voy a tener un término más grande y lo puedo seguir construyendo y ampliando. ¿De acuerdo ahí? Por ejemplo, un ejemplo que les doy. Un arquitecto que hubo argentino, Bustillo, en la ciudad de Mar del Plata, hizo la nueva Rambla, donde está ahora el actual casino y el actual hotel provincial. Todo ese conjunto está en proporción áurea y estamos hablando de una escala urbana. Por lo menos estos términos no les alcanzó. Seguramente que tuvo que hacer su propia escala de magnitudes más grandes en proporción áurea. Bueno, sigo y ya terminamos. Esto que ven acá, que lo ven acá cuando yo estudiaba acá en la facultad, que no comprendíamos qué era el modulor y cuando veíamos estos dibujos, siempre decíamos estos que eran chorizos, parecían los chorizos colgados en una carnicería. Este se aleja un poco más porque está en color rojo y azul para identificar las series, pero hay unos dibujos en blanco y negro que verdaderamente parecen una ristra de chorizo. Lo que me está marcando, y está bueno, es que acá vemos los términos de la serie roja y acá vemos los términos de la serie azul y su correspondencia con las medidas del hombre. Conocíamos uno que les dije, era la altura 183 del hombre, y acá con la mano levantada es 226, y así podemos ir sacando las distintas partes. ¿Para qué nos sirve saber todas estas divisiones del cuerpo humano? Para lo que vamos a ver ahora. Y sobre eso van a tener que trabajar hoy. ¿Qué es esto? Esto se lo conoce como el esquema de apropiación del espacio por parte de las medidas del hombre. Y es un dibujo de Le Corbusier. Entonces, acá que vemos un hombre sentadito en un banquito, por ejemplo, un banquito matero, más peticito, de 27 centímetros de altura. 27. 27 es uno de los términos de la que... Bien, de la serie roja. Otra medida más común, que eso lo van a comprobar en sus casas, cuando lleguen se van con 1 metro, miden la silla de la cocina o del comedor a ver qué les da. Seguramente que les va a dar 43 centímetros o aproximadamente, depende del modelo, del diseño de la silla. Pero esto quedó estandarizado a partir del uso del modulor. 43 centímetros es otro término de la serie roja propuesta por Le Corbusier, que lo vamos a ver en nuestras casas sin saber que estaba. Otro término. Una superficie de apoyo, por ejemplo, un escritorio. Si tienen un escritorio, una mesa de trabajo, lo miden. La altura del plano de trabajo son 70 centímetros. Otro término de la serie roja. Ahora vamos por un término de la serie azul. 86 centímetros. 86 centímetros seguramente que va a estar aproximado a lo que puede llegar a medir una mesada, sobre todo si es estándar, si no es mandada a hacer a la medida, ¿no? O las barandas de un balcón. 113 centímetros. Una baranda para apoyarse mucho más alta. Acá en la facultad, yo no sé si la sacaron, acá, pero cuando esto lo hemos medido, la baranda que estaba acá en el acceso al salón de actos tenía esta medida. Si yo quiero otro plano como para estar apoyado así acodado, si estoy un poco mamado y no me quiero caer, 140 centímetros. La altura de la cabeza, como ya vimos, 183 y la altura total, 226. Bueno, me parece que queda una diapositiva y ya terminamos. Tarea para el hogar. Les pido que vean esto. Es un texto en realidad es un libro muy interesante del arquitecto Carlos Villarruiz que se llama Mi cuerpo, mi espacio y es justo para la tarea que tiene que dar hoy. Sobre todo el capítulo 2, que es la relación del cuerpo en la arquitectura. Esto va a quedar, y si no esto lo googlean, recuerden, pongan arquitecto Villarruiz, mi cuerpo, mi espacio, y está en PDF en Google. Lean el capítulo 2, le va a ser de muchísima utilidad para la actividad que tienen que desarrollar hoy.
Así que esa es la tarea que les proponemos y les damos muchísimas gracias porque el día está imposible y tuvieron la paciencia y el buen comportamiento de escucharnos. Bueno, y estamos a disposición en la cursada, tanto en la cátedra 4 como en nuestra cátedra en la cátedra 1, para sacarles todas las dudas y ampliar sobradamente todo lo que dimos, ¿sí? Espero que les sea de utilidad. Bueno, los esperamos y listo. El 18 de marzo es el primer día de actividad. Bien, muchísimas gracias.